Hola, buena tarde. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy y déjenme contarles que hoy, como ya les había comentado en el WhatsApp, vamos a entrar en una capa más profunda y vamos a revisar muy bien el trabajo interno. Es una capa que muchas veces no se ve a simple vista, pero que puede dirigir decisiones, frenar avances, crear culpa, sostener un autosabotaje y limitar nuestra capacidad de recibir. Nuestra sesión de hoy se llama Lealtad invisible a la carencia. Y quiero comenzar con algo muy importante. Hoy no vamos a hablar de nuestra historia pasada, no vamos a culpar a nadie. No vamos a hablar de familia para señalar, no vamos a hablar de carencia para victimizarnos, vamos a hablar de conciencia, porque cuando una persona empieza a mirar de dónde vienen ciertas reglas internas, deja de pelear con sus síntomas y empieza a comprender la raíz. Hoy vamos a mirar qué historias, frases, mandatos o formas de pertenecer pueden estar operando en nuestra relación con la abundancia. Y repito otra vez, la abundancia es de todo lo bueno que queremos tener en nuestra vida. Vamos a observar hasta dónde hemos avanzado en este portal. Hemos hecho un recorrido muy importante. En la primera sesión observamos. En la segunda sesión observamos el velo. En nuestra tercera sesión, reconocimos el personaje que sobrevive y que es la versión de nosotros que nos está manteniendo donde estamos. Y esto es solo para sentirse a salvo. En la cuarta sesión, la vez pasada, vimos lo que es el miedo a recibir. Y aunque suene algo extraño, como recibir me da miedo, precisamente eso es lo que hace que detengas, que te lleguen cosas mejores o más cosas a tu vida. Y por eso hoy vamos a hacer una pregunta profunda. A veces no falta deseo, a veces tenemos que tener el permiso, darnos el permiso para sentirnos a salvo y poder recibir sin ningún problema. Y esas preguntas que nos vamos a hacer el día de hoy es, ¿de dónde viene esa culpa que tenemos para recibir? ¿De dónde viene esa contracción o esa tensión? ¿De dónde viene la sensación que recibir más, cobrar más, descansar más, salir más, brillar más, que nos vean, podría ser peligroso? Y también vamos a ver las lealtades invisibles. También déjame contarte algo muy importante. No todas las decisiones que tomas nacen de tu deseo consciente. A veces bloqueas la abundancia para no traicionar una historia. Nacen de pactos invisibles, de frases antiguas, de historias heredadas, de silencios familiares, de formas de sobrevivir que alguien normalizó antes en ti. A veces no te detiene una falta de capacidad, una falta de preparación, no te detiene la falta de un merecimiento real. Te detiene una fidelidad profunda a una forma de vida que aprendiste a no cuestionar. Tal vez aprendiste que para valer había que esforzarse demasiado o que descansar es flojera o holgazanería. También que tener más que los demás podía provocar ser juzgado, que cobrar más podía hacerte parecer abusivo o abusiva, que recibir sin sufrir era algo sospechoso, algo tiene que costar, no podemos recibir algo nada más porque sí. Hoy no venimos a pelear con esa historia, venimos a mirarla.
porque lo que no se mira se repite y lo que se repite se vuelve una identidad. Y esa identidad tú lo haces pensar como tu destino. Y hoy quiero que guardes esta frase como el centro de esta sesión. No siempre es incapacidad, a veces es lealtad. No bloqueas la abundancia por incapacidad, sino por lealtad a una historia que aprendiste a no traicionar. Y esta frase puede mover mucho porque nos saca de la capa superficial, de la culpa superficial. Muchas personas creen que no prosperan más porque les falta disciplina, porque les falta estrategia, porque les falta fe, porque otros tienen mejores oportunidades que ellos, porque no tienen fuerza de voluntad o porque no tienen pensamiento positivo. Y a veces necesitamos estructura, efectivamente. A veces necesitamos hábitos, necesitamos una estrategia, necesitamos una acción más clara, pero hay momentos en los que la persona ya sabe qué hacer y aún así no lo hace, ¿no? ¿Cuántas veces no nos han dicho, no, piensa positivo o no seas negativo? Bueno, a veces sí sabemos que no debemos ser negativos, pero invariablemente lo somos, porque esa es la historia que tenemos, es el personaje que aprendimos a hacer. Hay una persona que sabe que necesita cobrar más, pero baja su precio. Sabe que necesita descansar, pero cuando descansa o cuando tiene un descanso se siente mal, no se siente a gusto. Sabe que quiere mostrarse al mundo, pero al final termina escondiéndose. Y sabe que quiere tener más cosas, quiere pedir más cosas, quiere obtener más cosas, pero se siente culpable por querer eso y entonces se autosabotea. Sabe que podría avanzar, pero algo la hace detenerse, justo antes del siguiente paso. Aquí no estamos hablando de que solo falta información, estamos hablando de una asociación interna. Algo dentro aprendió a avanzar o que avanzar tiene un costo adicional, tiene un costo emocional. Entonces, por eso se detiene. Y bueno, vamos a ver qué es una lealtad invisible. Una lealtad invisible es una forma inconsciente de mantenerse fiel a una historia. Y no necesariamente es algo que tú decidiste. Simplemente es, seguramente no creo que haya alguien que diga, voy a ser leal a la carencia, voy a impedirme prosperar para parecerme a mi familia, voy a sabotearme para no incomodar a los demás, voy a trabajar hasta cansarme para que me vean cómo me sobreesfuerzo, para que me reconozcan. Voy a bajar el precio porque si lo subo, nadie me va a aceptar o nadie me va a comprar. Y así no funciona. La lealtad invisible es una incomodidad, culpa o tensión, presión que sientes dentro. Aparece como, híjole, es que me da pena cobrar. O, híjole, no quiero que piensen que me creo mucho y por eso no voy a mostrarme al mundo. Mejor no digo cuánto gano, o porque es malo y es peligroso. O mejor no voy a publicar esto porque entonces me voy a ver muy soberbio o soberbia. Y también, bueno, no puedo descansar porque pues, necesito que vean que siempre estoy trabajando, que por eso, porque siempre estoy trabajando, es que tengo lo que tengo. Aunque hay cosas que sí pueden llegar fácil, pero no lo creemos. Y si dicen, ya cambié, y si dicen que no soy la misma, y si dicen, o el mismo, y si me juzgan, y si publico algo y aparecen los haters, y si ya no pertenezco a donde yo estaba, o al grupo donde yo estaba, a la familia donde yo estaba, por salirme de ese esquema, por tener más, eso es la lealtad invisible. Es una regla antigua que traes, puede ser hasta desde tu linaje y que sigues obedeciendo sin darte cuenta. Se detecta no tanto por lo que dices, sino
por lo que evitas permitirte. Por ejemplo, ¿no? Evitas cobrar más, evitas mostrarte, evitas recibir. Cuando te hacen un halago, lo justificas de una manera así como, "Ah, así es, o sea, no fue algo extraordinario. Cuando sí fue algo extraordinario, tal vez tu logro. Evitas celebrar cuando algo te sale muy bien o cuando tienes algo más. Evitas pedir ayuda, pedir apoyo, pedir incluso afecto. Evitas desear demasiado porque pues eso no es muy bueno. Evitas ocupar un espacio para no incomodar o para no estorbar. Y muchas veces esa evitación no hay una incapacidad, sino hay miedo a romper esa regla antigua que tenemos grabada. Una de las ideas más importantes de esta sesión es repetimos la carencia para seguir siendo parte. Puede ser que en algún momento escuchaste o supiste por algún lugar de que por tener mucho dinero o por tener cosas materiales, a alguien le fue mal. Entonces tú grabaste esa asociación de yo tengo algo más, si tengo algo más, entonces algo malo me va a pasar. Y eso ocurre hasta con todo, ¿no? Ocurre con el trabajo, porque puedes tener un trabajo que te encante y que no lo tengas porque entonces sientes que algo malo va a pasar porque tengas ese trabajo. O el amor, ¿no? Si me quiere alguien, si alguien quiere estar conmigo, me va a hacer daño, entonces mejor no estoy con nadie o no permito que nadie se me acerque. La carencia puede convertirse en nuestro lenguaje. Y esto es en el lenguaje de pertenencia a donde hemos estado todo el tiempo. ¿Y qué significa esto? Que si en tu entorno se hablaba que solamente con lucha, con sacrificio, esos como clichés que hay de esto solamente con el sudor de la frente, ¿no? Y si no te cansas, pues no avanzas, ¿no? También hay de que si no, otras frases, pero el miedo, la queja o la escasez, ¿no? No tengo dinero, ¿no? Cuando pedías algo, no tengo dinero, no tengo dinero, era la respuesta inmediata a cualquier cosa que pedías. Y mejor ponte a hacer otra cosa porque ahorita me estás molestando, ¿no? O no me estés aquí molestando, vete a otro lado porque no te voy a dar lo que me estás pidiendo. Eso fueron a lo mejor cosas que te dijeron y entonces tú ya lo integraste en tu sistema. Entonces, si todo el mundo a tu alrededor se quejaba de dinero o decían que hablar de abundancia era raro o no se podía hablar de dinero cuando estabas en tu círculo familiar porque era malo, entonces, pues eso se te grabó. Si todos vivían cansados, si descansar podía parecer egoísta, pues obviamente eso se te quedó grabado. Y bueno, vamos a poner un ejemplo bien concreto. Cobrar menos. Sabes tu valor, pero bajas el precio. Entonces, bueno, es una persona preparada, capaz, tiene experiencia, tiene su formación y es capaz de entregar algo muy valioso, sea un producto, sea un trabajo, sea una clase, lo que sea. Entonces, sabe que su servicio cuesta 1,500 pesos. Pero cuando llega el momento de que alguien le pregunta, oye, ¿y esto cuánto cuesta? Te lo dejo en 800 o si quieres le bajo un poquito más, o te hago un descuento, o si no me puedes pagar ahorita, pues págame después, o bueno, si se te hace mucho, pues ya vemos si me lo das en pagos o algo así, porque pues es que apenas estoy empezando, ¿no? Entonces, hacia afuera parece que estás insegura de lo que estás o inseguro de lo que estás dando, pero si miramos más adentro, es una lealtad profunda a algo que quedó ahí en nuestro inconsciente. Aprendiste que una buena mujer no cobra tanto y ayuda, además, que era cobrar caro era ser abusivo o que precisamente, ay no, pues es que obviamente tiene dinero porque es bien carero.
¿no? Entonces todas esas cosas que escuchaste empezaron a integrarse dentro de ti. Y entonces, ¿qué pasa? Pues en lugar de que lo hayas escuchado criticar a otra persona, lo integras hacia ti. Y entonces dices, bueno, es que si cobro más, soy mala. Si recibo dinero por lo que sé, soy una interesada o una abusiva o un abusivo. Y si pongo un precio claro, me van a rechazar, no me lo van a comprar. Entonces, no le voy a poner un precio alto, aunque sé que lo vale, pero no lo voy a poner porque entonces pues, no me lo van a comprar. Entonces, desde ahí tú ya te estás deteniendo. Ahora, me tengo que adaptar al bolsillo de los demás porque si no, ya no voy a encajar ahí. Y entonces es cuando se bloquea, no por falta de talento, sino por culpa. Y la pregunta no es solamente cuánto deberías cobrar, sino la pregunta principal es, ¿qué historia estás intentando no traicionar cuando bajas tu precio, cuando te haces pequeño? También existe otra lealtad, la lealtad al esfuerzo, ¿no? Es una de las lealtades más comunes que existen. Muchas personas dijeron que si no era un trabajo intenso lo que hacían, entonces no era valioso. Entonces, aprendieron frases como ganar el dinero cuesta mucho, nada llega fácil, el dinero no crece en los árboles, hay que matarse trabajando, si no cuesta, no vale, el descanso es para los flojos. Primero está la obligación que tienes que hacer y después tú mismo. El que quiere algo se tiene que sacrificar. Y estas frases pueden parecer normales, incluso hasta motivadoras, ¿no? Pero cuando se instalan profundamente pueden crear una relación muy dura con la vida. La persona que empieza a creer que solo merece cuando se siente agotada y si descansa se siente culpable, si algo fluye, desconfía, o si recibe ayuda, se siente en deuda de la persona o de los que la están ayudando, siente que si gana dinero fácil, no hizo lo suficiente y no se lo merece. Todo esto les da una sensación de que todo esfuerzo no es malo, la disciplina no es mala, la responsabilidad no es mala. No, no lo es verdad, el compromiso tampoco es malo. Lo malo es llegar a pensar que solo así tienes un valor. El esfuerzo puede ser una herramienta muy poderosa porque te puede llegar muy lejos, pero no debe convertirse en una condición para que te sientas digno o digna de lo que tienes o de lo que logras. Ahora vamos a pensar algo muy cotidiano, ¿no? Eh, Tu valor no necesita ser sostenido por tu agotamiento. Recuerda eso. El descanso. Cuando tú quieres descansar o piensas que descansar es, no es bueno y aparece la culpa cuando descansas. Entonces, vamos a un ejemplo, una mujer que llega a su casa o una persona llega a su casa, se sienta, respira, pero no, tiene que ponerse a trabajar porque necesita demostrar que ese cansancio que se está que tiene que ocasionarse un cansancio para poder estar bien, para no sentirse como una floja, si no está cansada, entonces no logró lo que tenía que lograr en ese día. Y entonces se levanta y hace algo aunque ya no pueda más. Y esto no es que sea desorganizada o que sea solo por costumbre, es una regla interna. Y su regla interna dice, solo puedo descansar cuando ya no puedo más. Y esto es muy importante. Si una persona solo descansa cuando colapsa, su sistema no conoce el descanso, conoce la recuperación de emergencia. Y la abundancia o el permitir la abundancia requiere energía. Tienes que tener energía, energía positiva para poder atraer la abundancia a tu vida. La abundancia también requiere claridad y si estás cansado no puedes tener claridad.
requiere tu presencia y si estás completamente agotado, no estás presente. Necesita que tu sistema nervioso está disponible y yo te puedo decir que como médico que un sistema nervioso agotado no está disponible, está agotado. Por eso tienes que permitirte descansar, no solo porque descansar no es ser pasivo, sino tenemos que recuperar nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso para que podamos continuar y que obviamente no nos lleve esto a una enfermedad. Y entonces de repente pensamos esto de que eh, no es pasividad, sino rompe la lealtad al sacrificio. Otra programación que podemos tener es lealtad al sufrimiento. Y bueno, es algo muy común también, es primero sufro y luego merezco. O sea, si no hubo sufrimiento, no es bueno haberlo obtenido. Primero ayudo a todos y luego pienso en mí. Primero termino todo lo que tengo que hacer y luego descanso. Primero me sacrifico, luego recibo. Primero me agoto y luego permito. El sufrimiento se vuelve una moneda. La persona siente que pagar con dolor antes de recibir algo bueno es lo correcto. Y también aparece en muchas personas que crecieron viendo que quienes les daban el sustento eran muy trabajadores y los veían completamente agotados. Entonces absorbieron esa situación de mi mamá siempre hacía todo y nunca se quejaba y nos veíamos que estaba a altas horas de la noche y no había problema, ella no daba una queja. Ella podía con todo, o mi papá trabajó hasta enfermarse, o una familia estaba muy orgullosa de estar aguantando y aguantando y aguantando en la carencia. Entonces, cuando la persona empieza a crear una vida más suave, algo dentro dice, esto no está bien, esto es demasiado fácil, no debería de ser así, algo malo va a pasar, o sea, esto no es correcto. No puedo recibir sin haber sufrido antes. Y aquí quiero que esta frase te quede muy clara. No necesitas sufrir para que tu deseo sea legítimo. Puedes desear desde la gratitud, puedes trabajar desde la claridad, puedes recibir desde el servicio, puedes descansar desde la responsabilidad y prosperar desde la coherencia. El sufrimiento no tiene por qué ser el precio de entrada a la abundancia. Y por último, lo que es la falsa humildad, es hacerte pequeña o eh, una humildad, pero no humilde de reconocer a los demás o de saber cuál es tu posición, sino hacerte todavía más pequeño de lo que eres por no molestar, ¿no? Entonces, es la humildad mal entendida. Confunden el ser humilde con ser sumiso. Y una cosa es ser humilde y otra cosa es hacerte pequeño para que nadie te incomodara a nadie. Entonces, una humildad sana dice, yo tengo este don y lo voy a poner al servicio de los demás. Y como es un don muy importante, voy a cobrar lo que vale, lo que yo sé, para ponerlo al servicio de los demás. Reconozco mi valor y no me siento superior a los demás. Puedo aprender a mejorar y crecer. Puedo recibir reconocimiento con gratitud y puedo cobrar justamente sin perder mi humanidad, porque es lo que valgo, porque es lo que vale mi servicio, puedo recibir cariño, puedo recibir amor, puedo recibir todo porque me lo merezco, simplemente por ser yo. No tengo que sufrir, no tengo que estar cansado, no tengo que estar agotado, no tengo que trabajar de más. Simplemente puedo recibir porque yo soy la persona que se lo merece. Y hay algo muy importante.
A veces no temes fallar, temes ser visto o vista teniendo éxito. Y eso es algo que te hace tener el miedo, tener un miedo a brillar, miedo a que los demás te observen, ¿no? Algo que, bueno, en estos tiempos están lo que son las redes sociales y todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una persona que tiene muchas cosas que puede dar a los demás y no lo transmite por miedo a que lo vean, por miedo a que lo juzguen, por miedo, ¿y qué van a pensar de mí? Y si creen que me creo mucho y si nadie me responde y si nadie me da like y si mi familia lo ve. Y si me critican y si me equivoco y si mi brillo les molesta. Entonces, todo esto hace que tus logros los hagas pequeños o los tapes o ni siquiera los logres por ese miedo a que te puedan ver. Y aquí hay una pregunta que tenemos que hacernos. Es una pregunta muy profunda que nos tenemos que hacer para esta situación, ¿no? Y es, ¿qué peligro aprendí a asociar con ser visto? Porque tal vez no estás evitando publicar, sino más bien estás evitando sentirte expuesto. Y estás evitando sentirte expuesto porque tienes asociado esa exposición a peligro. Y bueno, también hay otra lealtad que es no tener más que otros, ¿no? Entonces, no ayudas más teniendo menos tú, ¿no? Y entonces cuando una persona siente culpa por prosperar, siente culpa por tener una pareja a su lado, siente culpa por tener una familia que lo quiere, que lo apoya o que la apoya, siente culpa por tener el trabajo que tanto buscó y que tanto le gusta, y entonces empieza a sentir esa preocupación por que no es bueno tener más que otras personas, porque entonces, como ya les había, tenemos esta programación de algo malo va a pasar, esto no va a estar bien. Y entonces, como es más poderosa la parte de algo malo va a pasar, entonces automáticamente saboteas y algo malo pasa. Y entonces dices, ya ves, como si algo malo iba a pasar, pero esa no es el punto, sino el punto es que tú ocasionaste que sucediera eso porque es más poderosa tu energía del miedo, tu energía de hacerte menos, tu energía de culpa, que es lo que te está ocasionando que no puedas prosperar, que no puedas cobrar más, que no puedas tener una pareja, que no puedas lograr una estabilidad emocional, que no puedas tener el trabajo que deseas. Y entonces lo que haces es que te haces menos. Y bueno, también es importante saber desde si estoy eligiendo lo que estoy haciendo desde un amor real, lo que hago, amor a lo que hago, a las cosas que hago yo, o desde la culpa, porque el amor expande y la culpa contrae. La culpa no es amor. El amor crea responsabilidad. La culpa crea deuda. El amor permite compartir desde la libertad. La culpa obliga a disminuirse para no incomodar. Y bueno, a lo mejor dices, no entiendo eso que estás diciendo de lealtad. No lo entiendo. Bueno, ok. No le vamos a llamar lealtad, le vamos a llamar aprendizaje, ¿ok? Un condicionamiento, un hábito emocional que tienes, una regla interna que hace que el modelo que ya habías observado, que lo estuvimos observando durante nuestra infancia, durante nuestros años en los que todo se va grabando en nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente. Aprendimos observando, aprendimos cómo se hablaba del dinero, aprendimos si el descanso era permitido o era castigado,
Aprendimos si la gente exitosa era admirada o era criticada. Aprendimos que cobrar cómo era visto, si era visto como un valor o era visto como un abuso. Porque bueno, también pasa mucho en algunas familias que en lugar de que te apoyen en un negocio que estás empezando o en lugar de que acabas de salir, por ejemplo, en el caso mío que soy médico, en lugar de que digan, ay, no, pues qué bueno, ¿no? Vamos a ir a verla a su consultorio, ¿no? Y es así de que llegan y, "Oh, ¿me vas a cobrar? ¿Es en serio? Es, o sea, soy tu familia, ¿cómo es posible? Y eso para todo, ¿no? Llegan a tu negocio donde vendes lo que sea o donde haces lo que... ¿Y cómo crees? ¿Me vas a... ¿Es en serio que me vas a cobrar? Somos familia. Cuando son los primeros que deberían de decirte, mira, te apoyo. Obviamente es cuando estás empezando. Ya llega un momento en tu vida en que dices, sí puedo obsequiar esto porque puedo. Pero aprendimos que no, teníamos que dar las cosas porque pues, si no nos juzgaban, ¿no? Y bueno, también tenemos esta situación de que la culpa no siempre dice, te equivocas. La culpa a veces dice, estás saliendo de lo desconocido. Entonces, eso también lo podemos ver como una alarma, como un foco rojo que está ahí diciéndonos, ¿no? Eh, Me siento culpable, ¿por qué? Porque estoy dejando de obedecer esa regla antigua que tenía yo grabada. Entonces, cuando tú cobras más, sientes culpa, pero la sientes porque estás rompiendo ese esquema de cobrar más es ser abusivo. Y tener una pareja, dejar a alguien acercarse a ti, te sientes culpable por tener a alguien que te quiera mucho, porque estás rompiendo esa de, pues no, las relaciones siempre tienen que tener un final, nunca duran, y entonces esto no puede durar, por eso te empiezas a sentir culpable. Y es porque estás permitiendo que tener eso en tu vida. Por ejemplo, también tienes culpa cuando deseas más y dices, ay, no, es que eh, no debo de ser tan pedinche, ¿no? Al universo. No, pues claro, porque estás rompiendo esa regla antigua de querer más es ser egoísta. Querer más es ser avaricioso. Yo no debo de, con lo que tenga para el día a día, con eso es suficiente. Y no tiene por qué ser así. Y también es una manera, lo que tenemos que hacer en este momento no es eliminar por completo la culpa. La tarea es revisarla y darnos cuenta si está apareciendo porque estamos rompiendo una regla que tenemos grabada o es parte de una de las reglas que tenemos grabadas. Y honrar tu linaje, honrar lo que tienes en el pasado o en tu familia o en tu vida pasada, incluso en tu vida de hace 2 años o de cuando terminaste tu carrera o de cuando todavía no tenías el trabajo que tienes, etcétera. No es repetir, o sea, no honras tu historia pasada repitiéndola, porque repetir el dolor no va a reparar la historia que tienes y transformarlo sí te abre un camino. Entonces, esto es lo que tenemos que quedarnos el día de hoy. Este corazón es el corazón de la sesión. Muchas personas creen que honrar su historia significa, si mi mamá sufrió, yo sufro. Si mi papá se agotó, yo me agoto. Si mi familia batalló, yo tengo que batallar. Si en mi casa no se hablaba de dinero, yo tampoco hablo de dinero. Si mis familiares pasados no tenían, ¿cómo puedo yo tener? O yo nunca vi a mis papás descansando, ¿no? ¿Cómo yo puedo estar así descansando tan fácilmente? Y si nadie en mi familia nunca ha sobresalido, yo los voy a traicionar si yo sobresalgo. Entonces, necesitas saber que tú no tienes que repetir
la historia pasada que tienes en tu familia para continuar hacia adelante, para continuar honrar a tu familia. La honras cuando tomas la vida recibida que te dieron y haces algo mejor con ella. Te superas a ti mismo o superas eso donde estaba tu familia. Puede ser agradecer lo que sí fue posible, reconocer lo que te dolió, lo que te lastimó, lo que te marcó y aprender de esa historia, elegir una forma más libre de vivir. Y entonces, así como puedes decir, honro mi historia sin repetir su límite. Honro a quienes hicieron lo que pudieron con lo que sabían y con lo que tenían, pero no necesito convertirme en su límite, mi destino. Repetir el dolor de tu historia pasada no la repara, pero transformarlo sí te puede abrir un camino nuevo. Entonces, bueno, vamos a hacer yo les voy a mandar al terminar esta sesión en el grupo el material de apoyo. Como se dieron cuenta, el día de hoy no hubo un workbook antes de la sesión. A partir de hoy vamos a mandar material de apoyo con esto que les acabo de explicar de la sesión y vamos ahí a tener lo que es una herramienta que es el mapa de lealtades. Entonces ahí lo que vas a hacer en este mapa de lealtades es que durante los próximos 7 días vas a observar al menos una cosa diaria donde aparezca incomodidad al permitirte algo. Puede ser al cobrar, al decir un precio, al descansar, al publicar algo, al recibir un halago, un cumplido, al pedirle ayuda a alguien, al invertir en ti tiempo, dinero, descanso, al decir que no a algo también puede ser que estás todo el tiempo queriendo complacer y entonces no dices que no, a pedir algo más grande, etcétera. Todo esto lo vas a observar y vas a responder. Lo siguiente va a venir ahí en su material de apoyo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sentí? ¿Qué regla antigua apareció ahí? ¿Y qué puedo hacer para que sea distinto? Por ejemplo, un ejemplo de regla antigua, ya se los mencioné en toda la sesión. No cobrar, no descansar, no debo ser visto, no debo incomodar, no debo superar a otros, no debo superar a mi familia, no debo gastar en mí, no debo decir que sí puedo a todo, etcétera, ¿no? Entonces, y vas a completar esta frase. Aunque aprendí que, por ejemplo, aunque aprendí que cobrar mucho me hace mala, hoy estoy dispuesta a considerar que, entonces, y ahí completas, ¿no? Entonces, como ejemplo, aunque aprendí que cobrar bien era ser abusivo, hoy estoy dispuesta a considerar que puedo cobrar de una forma justa y servir con amor y entregar así mi trabajo. O aunque aprendí que descansar era flojera, hoy estoy dispuesto a considerar que el descanso sostiene mi claridad y mi energía. Aunque aprendí que querer más era ser egoísta, hoy estoy dispuesto a que mi deseo puede ser una señal de expansión y puedo dejar entrar o dejar llegar a mí toda la abundancia que está ahí para que yo la tome. Y recuerda que hay que hacer una microacción. Todo lo que vamos a ir sosteniendo se tiene que sostener con microacciones para que se ancle a lo que vas a ir avanzando. Entonces, solamente una pequeña acción que haga que a esa regla que notaste, esta regla yo la tengo. Entonces, no la voy a obedecer hoy. Hoy la voy a desobedecer. Va a ser una regla menos obedecida. Y entonces, esta semana no es necesario que cambies todo, solo observar las reglas antiguas que tienes
y tener claridad en ellas. Puedes decir tu precio sin disculparte, publicar una idea útil y ver cómo funciona. Puedes pedir ayuda. Puedes escribirte deseos y decir, deseo esto y más, sin decir, ay, perdón por pedirte tantas cosas. No, o sea, lo quiero y lo deseo y sí, sí lo voy a recibir. Y también decir, no, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Simplemente no. Porque hay personas que a las que abusan de ellos porque no saben decir que no. Entonces también esa es una regla antigua que si dices que no o si no ayudas o si no, entonces eres una persona mala. Entonces también tienes que aprender a decir que no cuando es necesario. Y no tienes que buscar hacerlo perfecto, no tienes que buscarlo hacerlo, simplemente hacerlo conscientemente. ¿Qué reglas estoy siguiendo? Porque esas reglas van a ser las que te van a ir dando a ti los resultados que tienes ahorita. Y si tú empiezas a cambiar una regla a la vez, vas a ver cómo se modifica también tus resultados afuera. Y déjame decirte que puedes pertenecer a donde sea que vengas sin encogerte, sin hacerte pequeño. Y puedes prosperar sin traicionar a tu linaje. Entonces, es súper importante darnos esa oportunidad de reconocer lo que nos está pasando afuera, lo que nos está deteniendo, irlo cambiando poco a poco, una cosa a la vez, para poder avanzar hacia donde sí queremos estar. Y podemos decir, ya no repito el límite donde tenía. Elijo desde una identidad diferente. ¿Y cuál es la identidad? Esa tú la eliges. Es muy gratificante cuando te das cuenta que efectivamente estás poniendo una situación, que estás moviéndote hacia una situación que está cambiando tu vida. Y sobre todo, tu vida para mejorar de la posición donde estás. Quiero agradecerte. Gracias por tu presencia aquí. Gracias por estar. Y pues espero que te haya parecido interesante esta información que te compartí el día de hoy. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Así es. Mauricio, uno debe cambiar las lealtades que pueden ocasionar una condición negativa en nuestras personas. Sí, a veces somos leales a muchas cosas que no son buenas para nosotros y una forma interesante de detectar a las lealtades es así soy, ¿no? Así soy y pues no puedo cambiar porque pues así soy. Esa es una lealtad. Si tú quieres cambiar, si tú quieres modificar, lo puedes lograr. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy y nos vemos en la siguiente sesión de El Espejo. Adiós.